Bueno, pues parece que empezamos. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Alejandro Cano y Magdalena Merchán, que han sido los ganadores del Centro de Salud de SDIVE, y que además Alejandro es justamente colegiado en nuestra demarcación, lo cual el proyecto al final se queda en casa, que es muy interesante. Y bueno, ¿qué os puedo contar de Alejandro? Que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid del año 2015 y ha tenido, siéntate ahí, Javier, ha trabajado tanto en ámbito público como privado y podemos destacar de su trayectoria colaboraciones con Carmen Pinós en la Plaza de la Garduña y el Mercado de la Boquería en Barcelona. Y luego también estuvo trabajando en Estocolmo para el Instituto Karolinska, donde ha trabajado en espacios de investigación, sanitarios y docentes. Y actualmente está colaborando con Magdalena Merchán en Ibiza en proyectos de escala más doméstica y también combinándolo con la construcción. Y por otro lado tenemos a Magdalena Merchán, que es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del año 2010 y cuenta con experiencia en el ámbito público, trabajando tanto en España como internacionalmente, en Holanda, en Escocia, en Malta. Ha trabajado en la rehabilitación de las fortificaciones de la ciudad de Badajoz, colegios, comisarías, museos, centro cultural en Malta, y ahora está desarrollando su actividad profesional en Ibiza desde hace 5 años, donde está colaborando también con Alejandro, como ya he comentado, y haciendo especial hincapié en proyectos de eficiencia energética y de Passive House. Y bueno, vienen a contarnos el trabajo que han desarrollado juntos del Centro de Salud de SDIVE. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias al colegio, lo primero, por organizar esta exposición y darnos la posibilidad de venir. Gracias a vosotros por participar y en especial a Lía por la ayuda que nos ha hecho. Es un médico de familia que bueno, nos ha ayudado bastante en el diseño, ¿no? del concurso. También y en especial a Salud por confiar en este modelo de concurso que quizás frente a otros modelos que han haber hecho 5 centros de salud en los últimos 3 años, es un concurso de ideas vinculado a la gestión del concurso. Que esto al final nos abre la posibilidad, ¿no? Sí. Nos abre la posibilidad, ¿no? a estudios como nosotros a diseñar ese espacio. Espero que se oye bien. Ay, le sigo la técnica. Que igual es como un perfil abierto, ¿no? Es porque es por mi culpa. ¿Ya está? Vale. Vale, perfecto. Bueno, lo que decía, ¿no? Que gracias a Lipsalud por confiar en este modelo de concurso. Al final muestra una confianza en el colectivo de arquitectos de ser capaces de dar un montón de respuestas y también en un jurado de ser capaz de seleccionarlos, ¿no? Y un poco también lo que comentábamos, de ofrecer esa oportunidad a arquitectos con una sensibilidad más local, un poco al hilo de lo que decía Carmen también, ¿no? Al final se queda en la demarcación de Ibiza y bueno, entendemos, lógicamente, nosotros transitamos la ciudad, conocemos un poco conocemos el barrio, conocemos el uso hoy en día del edificio, qué posibilidades tienen, y entonces eso nos parece interesante y te agradezco. Este es el centro del concurso del que hablamos, ¿no? Es el nuevo centro de salud de SDIVE, que se encuentra justo en el mismo solar donde está el centro actual. Más o menos esta es el distrito sanitario
de este centro de salud. Se ampliaría hasta el final hasta el límite con San José. Tiene aproximadamente unos 24.000 pacientes que están usuarios, ¿no?, de este centro, y es de las zonas de Ibiza que más crece. Ha crecido un 10% en los últimos 4 años, creo recordar que era. Con lo cual este centro ya se ha quedado obsoleto, es muy pequeño y digamos, el proyecto plantea una ampliación, incluir la zona de salud mental, trae una parte de hospital de día de correcto y hacer una ampliación. Como vemos, el entorno es un entorno bastante disgregado, que tiene esta zona de Caldes Candeix, que es como una trama más de pueblecito, con calles chiquititas. La zona del Example está roto, ¿no? Esta conexión al final está rota por la avenida que va hacia San Josep, que al final es una autopista prácticamente. Hay zonas que tienen 50 centímetros de acera, y toda esta arquitectura más metálica vinculada al coche o a una velocidad más rápida, ¿no? El McDonald's, el Aldi, está justo en la trasera del Aldi. Todos los concesionarios que hay por esta zona. Por lo tanto, bueno, la solución, digamos, se encuentra en esta encrucijada, ¿no?, urbanística. Y digamos, la complejidad radicaba en intentar vincular un programa más de un sanitario más cercano en este entramado, ¿no? Bueno, aquí este es el edificio. Esta es esta avenida digamos, esta avenida de aquí. Lo que intentamos es un poco alargar, ¿no?, esta trama y oye, intentar hacer una arquitectura tranquila, calmada, que continúe con la volumetría de la ciudad y, y genere ciertos espacios de relación con estos quiebros, ¿no? Sí, bueno, al final un poco lo que dice Alejandro es que se nos planteaba una situación de cómo intervenir en ese espacio de ciudad sin una aparente identidad, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la arquitectura vicenca nos ofrece esa arquitectura tradicional tan funcional, tan llena de elementos que realmente nos parecían interesantes incluir dentro, aunque tuviera un programa no tan doméstico, ¿no? Entonces, nos parecía interesante traer la trama urbana de Dalvila, ¿no?, de Dalvila literal, pero sí del Example y tal, y sin exigencia posicionarnos en un edificio tranquilo, ¿no?, un poco lo que dice Alejandro, sin una escala de ventanas grandes como tienen los concesionarios, bueno, de ventanas, sin ventanas, son casi. Y eso, y al mismo tiempo hacer esos espacios de transición verde. Pero digamos, los parámetros urbanísticos son libres por ser un edificio de interés autonómico, con lo cual también en la tipología podéis ver que hay diferentes, cada uno podría plantear desde una torre hasta un edificio totalmente plano, ¿no? Pues intentamos subirlo en altura, llegar hasta 3 plantas, de manera que podamos liberar cierto espacio. También es una zona que tiene, aunque tiene zonas bastante zona verde, son zonas verdes como muy valladas, ¿no? Con pocas concesiones sí, públicas. tiene aquí unas zonas de deportes, un pipicán cerrado, varios solares que al final funcionan como aparcamiento. Sí. Hay un parque un poquito más allá que también está cerrado, ¿no? Como que faltan esas cualidades como de plaza, ¿no? Claro, Como un sitio donde te apetezca quedarte, ¿no? Es como que entendemos que el usuario, lógicamente, a día de hoy, la mayoría llega a pie, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese espacio de plaza donde quedarte y donde realmente empezar a generar barrios, ¿vale? Y bueno, eso es algo muy interesante del posicionamiento con respecto a la trama urbana. Y bueno, para nosotros era primordial, como cualquier concurso, vosotros como arquitectos o como usuarios del centro de salud, como facultativos, como todo, sabréis que lo más
importante saber resolver un programa funcional, sobre todo de la extensión que se nos planteaba. Eran como unos 6.500 metros cuadrados a resolver que aparentemente queríamos generar una arquitectura de una escala más doméstica como es el centro de salud, sin embargo, se nos iban unas incidencias de tamaño hospital, ¿no? Entonces, por eso decidimos como estrategia, ¿no?, inicial resolver un programa funcional que luego veréis que prácticamente se extrapola de forma muy inmediata a la planta, al resultado de la planta. Entonces, por eso nos vamos a 3 plantas, ¿no? Y tratamos de hacer una estructura formal muy sencilla, planta primera y segunda, con 2 franjas que se quiebran, luego veremos por qué, un poco por hacer más amable esa pasada tan larga. Y luego, bueno, pues optimizar también el número de núcleos de comunicación, ¿verdad? Sobre todo de cara al funcionamiento desde el punto de vista de ruidos de incendio, ¿no? Y demás. Y una planta baja con, bueno, con unos ruidos más activos que ahora veremos. Entonces, una vez que llegamos a este encaje, que fue como casi lo más... intentar sintetizar, hacerlo más simple, el esquema muy bien las circulaciones, ¿no? Porque lógicamente era efectivamente un programa muy denso, muy amplio de no solo atención primaria, sino de salud mental y hospital de día, que no podían mezclarse, ¿no? Entonces era primordial poder resolver eso. Esta sería esta planta baja que comentábamos. Bueno, existe, ¿no? Como programáticamente identificamos como 2 tipos de programas, el que son más como consultas por tu sala de espera y el resto, que son un poco más ambiguo, pero un programa más dinámico, ¿no? Que no implica una espera tan concreta, de gimnasios, incluso, bueno, lo vemos aquí, ¿no? La planta baja es la que alberga eso y las plantas de arriba se quedan más para consulta. Sí, digamos que sí. con velocidad, ¿no? Digamos, entendemos la planta baja como con esos flujos más dinámicos que decías tú, y en donde están las urgencias, ahora que describirá Alejandro y demás, y unas plantas superiores con un ritmo más pausado, ¿no? Más de espera, de consulta, en donde te quedarás por largo tiempo. Aquí tenemos esta zona verde sería la urgencia que decíamos, está más en la esquina vinculada a la entrada y salida de ambulancia. Tenemos zona de 0,61, que tiene incluso unos cuartos donde estarán a la espera, ¿no? de salir. Una zona más de personal, todo el hospital de día, con diferentes aulas de trabajo, hospital de día, patología dual. TAC, ¿no? Esta zona es la entrada de salud mental. Entrada de salud mental, el núcleo de salud mental, y esta es la entrada general con el núcleo general de comunicación. Fisioterapia y la zona de urgencias y admisión. Pasamos, ¿no? Esta sería la planta tipo, la planta primera, que responde ya al esquema este que comentamos de consultorio con sala de espera. Vemos que la quebramos, un poco es un juego de, pues volumétricamente la conexión, también para romper el volumen, porque al final era gigantesco, y por vincular un poco esa escala más urbana a esa otra escala más de pueblo que comentábamos, que tiene pues el barrio de Caserra o de Canestandés, de casitas más chiquitas. Aprovechamos esos quiebros que en alzados nos marcan las entradas, tanto la de salud mental como como la general, y nos permiten el voladizo necesario para las ambulancias para que paren las ambulancias, ¿no? Y en planta nos generan unos quiebros que son bueno, le dan una cierta discontinuidad, ¿no? A la planta, ¿no? Aquí tendríamos salud mental, psicólogo, psiquiatra, van alternándose, y esta sería pediatría, son independientes, y salud bucodental. En el centro tenemos un gran patio, lo veremos después, y zonas de espera exterior. Y tal vez es importante, ¿no? Alejandro, si quieres aquí con el tema de la envolvente, ¿no? La prioridad. O lo hablamos después, eso en la... ¿No? Vale. Ok.
de la... Bueno, dilo. No, bueno, sí, que otro aspecto que para nosotros era importante era hacer una envolvente que nosotros, sin que suene pretencioso, hablábamos como si fuera un palacio, ¿no? Como que dentro no sabes lo que hay. Es verdad que la fachada tiene una cierta irregularidad, pero es modulable, o sea, es perfectamente modulable. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros esto lo disponíamos así porque entendemos que el programa debe ser muy flexible, porque los edificios no podemos destinarlos a 50 años hoy en día o incluso a que cambien de uso pasado mañana. Pero que sobrevivan al uso, Que ¿no? sobrevivan a su Realmente un centro de salud está en constante cambio. De repente aparece una técnica diagnóstica nueva y necesitan salas nuevas o reducen otra. Pero al final esta configuración en línea nos permite ir añadiendo o restando Y efectivamente hay una envolvente continua y en el interior unos espacios que se flexibilizarán más o menos en función de la demanda y que, bueno, que el edificio lo admite, ¿no? La envolvente lo admite. Esta es la vista a pie de calle, ¿no? Tenemos la entrada general y la entrada de urgencia. Y es justo lo que tú comentabas ahora. ¿No? Esta fachada que, digamos, esos pliegues marcan esos accesos y esa fachada un poco neutra que no Claro, que permite esa flexibilidad interior. Y bueno, la planta segunda ofrece la misma flexibilidad o versatilidad que la primera. Y bueno, y aquí empezamos a ver los espacios de relación que para nosotros son importantes también en una arquitectura tan de puertas para afuera, ¿no? Como es la ibicenca, en el que también podemos dar uso y sentido a estos patios, a estas terrazas, y más aún en un edificio de este carácter que tiene tanta superficie de espera y necesidad. Ahora, como veremos, si quieres, en las bueno, tal vez aquí, no bueno, en la planta baja se veía que, o sea, bueno, ese enorme patio, nosotros lógicamente queríamos llenar de luz los espacios de espera, queríamos que tanto el facultativo como el usuario, no es que quisiera quedarse a vivir allí, pero sí que estuviera a gusto, ¿no? Que lo viviera. Entonces, ante la opción de plantear 5 patios, por ejemplo, pues priorizamos el crear un patio con una cierta cualidad, ¿no? Exacto. Que al final, si os fijáis, casi la mitad de la planta es a la espera en un consultorio, ¿no? Entonces, y normalmente suelen ser espacios poco fríos o que tampoco te apetece estar mucho ahí, ¿no? Entonces, intentar humanizar un poco ese patio de manera que todos se centren como la alusión a ese patio grande, ¿no? Asimismo, como se nos pedía dentro del programa, también, o sea, esta era la planta primera, pero en planta baja te permite salir al perfectamente. Si puedes, Sí, aquí, planta ¿no? baja, Aquí, sí, en planta baja y planta primera puedes salir a ese patio y utilizarlo como tanto zonas de espera como zonas que nos pedía el programa. De talleres de jardinería vinculados a la salud mental. A la salud mental y demás. Y bueno, y que aunque no lo pidieran, sabemos todos que es tan necesario esos espacios exteriores para la salud mental realmente. Y luego en la planta de cubiertas, bueno, pues planteábamos un programa que creciera, también se ve en las imágenes del render, que, bueno, al final le dábamos un programa también el programa de salud activa, ¿no? Y demás, para que se pudiera hacer deporte en la cubierta y demás, y luego, pues con un potencial posible crecimiento, es decir, la estructura ya estaría preparada para una siguiente planta. Vale, y esta sería la imagen justo desde la otra esquina. Esta sería la entrada de salud mental. Esta sería la otra imagen, la estamos viendo desde aquí. Esto que comentaba Magdalena, que digamos deja, era una condicionante, ¿no? Del proyecto que estuviera preparado para ser ampliable, que eso es una de las cosas que el de ahora no lo permite por la configuración, que está en diferentes niveles, y lo planteamos de esta manera, ¿no? Dejar la estructura hecha que sirviera de sombra, ¿no? A esos programas más al aire libre y en un futuro pues que se pudiera ampliar por ahí. Bueno, lo tenemos. Lo tenemos todo. Sí. Y Alejandro,
por recibirnos. A la exposición, enhorabuena a todos, también el resto de concursantes. De concursantes. Y de nuevo agradecer de verdad este tipo de concursos, porque es que es una gozada, porque al final no parece que no compites, no estás pensando más en honorarios, en otras cosas, ¿no? Te centras en resolver una idea y luego, lógicamente, con los pies en el suelo y habrá que hacerlo dentro del presupuesto, pero por parte, sin descartar ideas. Gracias. Que si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacerles, pues que se anime y le pasamos el micro. Tengo una pequeña pregunta. Está en ese centro de salud. En ese centro de salud está pensado también alojar a toda la gente que viene en Playa de Embosa y todo eso. Me refiero más a la gente de Que dé servicio a los usuarios de sanidad, ¿te refieres? O que Los dé... 4.000 son de Caserre y de Canes Candel, pero la gente que usa Playa de Embosa en verano también va a pasar por ese centro. Claro, al final lo que yo esto no sé si hay alguien del InSalud igual sabe algo más. Pero entiendo que que cogen toda la zona de Playa de Embosa, Cames Candel y San Jordi también. Atiende a los que vienen a trabajar y a los turistas que están de temporada. Con 2 médicos más y esos 2 equipos están en ese centro. Yo no sé si es mucho poco porque yo no trabajo eso, Pero en Ibiza hay 2 desplazados en Chile y 2 en el centro de salud de Vila. entiendo que también los desplazados tirarán más del servicio de urgencias, ¿no? Que los que tienen asignado un... Igual no han llegado a inscribirse como desplazados en sí, también está esa población. Están recibidos por servicios de urgencias que escriben tendrá un servicio de urgencias que tiene vida, que no tiene el centro actual. a ver, que me parece bien porque como habéis separado urgencias de todos Las pues, la verdad consultas que de atención primaria. de verano y los de todo, pues funcionará de forma separada en las plantas superiores. Entiendo, claro. Exacto, el servicio de urgencias funciona el trabajo de una forma, atiende las urgencias 24 horas y las plantas superiores son los médicos de familia que tienen sus turnos de siempre. Claro. Mientras no esté el médico desplazado, pues los pacientes suben y son atendidos por los médicos y por la sobrecarga que se lleva. Pero normalmente desde octubre a octubre se cubren las actividades. Claro. Entiendo bueno, esta zona sería la de urgencia y esta otra zona, que igual no lo hemos explicado antes, no nos hemos parado en ello, esta zona es del 061, son los que están como de urgencia, pues si llaman a la ambulancia, entiendo que salen de aquí, están las ambulancias paradas y probablemente luego lleguen a Canmise. Entonces, separado el 061 de urgencias más normales al uso. ¿Cuánto ha crecido el centro de salud en relación al que había en cuanto a superficie? Claro, este edificio tiene como 6.500, casi 7.000 metros cuadrados, más o menos 2.500 por planta, y la planta del actual es más pequeña que esta. Yo calculo que el que hay debe tener 1.200 metros cuadrados y llega a 6.000. ¿Planta baja y primera? No, planta baja. Todo planta baja. Lo pasa de 1.200 a casi 7.000. Es una ampliación bastante ambiciosa. Yo aprovechando que está alguien de InSalud. ¿Está previsto en el concurso el convertirlo en una realidad el proyecto? ¿Está previsto en plazos o está previsto económicamente? Es que no soy yo soy médico de familia. Bueno, de momento no se han comunicado nada, ¿no?
Y este proyecto, la verdad es que es uno de los que está más cerca de que se lleve a cabo. Hay otros en Santa Eulalia, primero ha venido también el Fultenbach, que está también en casi de exterior. Este sí, un plazo, que nos han dicho aproximado de 12 años. ¿Y hay presupuesto ya previsto para ello también? En principio sí. Ahora, yo ahí sí que no puedo. No es mi parte, pero lo que nos ha llegado es que sí. Desde hace mucho tiempo que estaba pensando, nos hablaban de unos 20 años, en pensar en el crecimiento que va a tener los líderes. Para que te vean sí. Estaba, pues bueno, pensado por el crecimiento, como han comentado ellos, que tiene precisamente toda esta zona urbana y el centro de salud en tarjetas sanitarias de los residentes y de los desplazados, como también han comentado, ¿no? Es un crecimiento muy exponencial, es uno de los que más tiene. Entonces, esa previsión, aparte de las características del edificio que están necesarias, son unas reformas, ¿no? Entonces, con esas dos cosas y pudiendo aprovechar la misma superficie, es el que tiene ahora, en principio, el siguiente ya para hacerse. O sea, que yo confío que sí, que en breve lo veamos. No tengamos que esperar 20 años como cuando se empezó a proyectar, vaya. Entiendo también el interés de Can Mises de sacar parte de ese programa y meterlo aquí y liberar zona en Can Mises. Claro, eso es una de las partes que es muy interesante, ¿no? De esto es poder ofrecer el centro de día de salud mental, que además con estas condiciones que habéis descrito y muy bien pensadas para todo esto. Entonces, tanto la atención es un centro de salud que es muy completo, además, ¿no? Porque aparte de esto, tiene a pediatría y la unidad de atención a la mujer. Entonces, son como zonas diferentes, ¿no? Que ahora no recuerdo cómo estaba en planta, pero Aquí en la segunda tenemos toda atención primaria y esta es la de la mujer, que ahora hay una pequeña zona en... Y un paso que es para todos los usuarios de salud mental, ofrece pues, unas condiciones que van a aportar muchas ventajas. Entonces, si todo el proyecto de que vengan aquí, Gracias. Sí, va a pillar. No, es por curiosidad más que nada. ¿Las pérgolas encubiertas qué uso tienen? ¿Son público o únicamente sanitario? No es sanitario. De hecho, esto no estaba, era algo que no estaba en programa, pero sí que viendo el centro de salud, por ejemplo, de Vila, vemos que al final, por fisioterapia, surgen grupos se llama Programa de Ruta Saludable, que está vinculado a camareras de piso, cuando en temporada baja necesitan pues, de espacio exterior para hacer actividades y como que se han adueñado de una parte del parque anexo. Entonces hemos pensado que mientras no crezca, pues es una buena zona para hacer este tipo de actividades con sombra. Y si en el momento que decida crecer, pues o se pasan arriba o ya se pasarán a otro lado. Pero digamos que era un programa que no estaba previsto en el plan funcional del concurso. Era algo extra. ¿Y energías renovables? ¿Ha pensado? Bueno, la parte es designer. Bueno, al final era un concurso de ideas y digamos que al final dos paneles, las partes técnicas no... Desarrollado constructivamente, hemos llegado a esa fase, ¿no? Pero lógicamente vamos a esperar a que integrarlo todo. Digamos, constructivamente lo que se requiere... Al final esto no es el IVABI, ¿no? No se trata de experimentar, o sea, igual la vivienda está más... claro, más abierta a poder experimentar, ¿no? Al final la sanidad es más caro construir edificios sanitarios. Las bases estaba claro que querían un edificio lo más sencillo, fácil de mantener y fiable, ¿no? Entonces hemos optado por una construcción convencional con un SAT exterior y no mucho más. Perfectamente se perfabricará dentro de todo lo que se pueda, porque además es muy modular la fachada. Que no lo parezca, sí que lo es, porque cuando la dibujábamos lo veíamos, claro. Y claro, es la idea, ¿no?
adaptarnos a ello. Pero no está en esta fase de prueba. Luego os van a salir un montón de practicantes ya en el exterior. Sí, esas están previstas en las dos torres, correcto. En estas dos torres que surgen. Claro, la ventaja que teníamos efectivamente al no tener que cumplir parámetros de forma escrupulosa era esa, ¿no? Que no tenemos una limitación a alturas y volúmenes. Se pueden hacer dos torres. Que pues, me hace falta levantar una planta más que sea de instalaciones. Exacto. Ujú. ¿Alguien más por atrás? ¿Quisiera preguntar algo? Bueno, yo comentaros que me encanta ese patio central que parece que da una vida al usuario, ¿no? Que cuando uno va aquí seguramente muy feliz no llegará porque tendrá un problema de salud. Y si está en un espacio que te dé tranquilidad y calidad en la espera, pues creo que va a ser un acierto construir este edificio para la ciudad. Y nada, muchas gracias por contarnos y compartir vuestra experiencia con nosotros. Y ahora continuamos charlando y hablando de esto con el vinito y las empanadas. Genial. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.